Bienvenidos, hoy hablamos de las monarquías asiáticas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Ya estamos a miércoles, ya vamos por la mitad, así que bueno, ya nos queda el último tirón antes de llegar al fin de semana. Hoy os traigo un tema interesante y que espero que si os guste pues me lo digáis, y que si queréis que dediquemos un programa especial a alguna de estas monarquías me lo avisáis también. El siglo XX fue desastroso para las monarquías, especialmente las europeas. En 1914 todos los países europeos salvo Francia y Suiza eran monarquías. Hoy sobreviven solo 12, incluidos los principados de Mónaco y Liechtenstein. Una diarquía, que es la de Andorra, y una monarquía vitalicia electiva, que es la del Vaticano. El siglo XX también dejó sin corona a países con tradiciones monárquicas antiquísimas como Rusia, China, Turquía, Persia, Etiopía y los principados de la India. De todos esos reinos e imperios no queda más que sus grandes palacios, donde en la actualidad líderes como Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan o Xi Jinping intentan revivir el esplendor de los emperadores autócratas que les predecieron y emulan también su mando autoritario. En la actualidad, Asia conserva el último emperador del mundo, el de Japón, y hay monarquía en Tailandia, Bután y Camboya. En el mundo islámico, Arabia Saudí, Omán, Bahrein, Kuwait y Qatar son monarquía absoluta. Emiratos Árabes es una monarquía electiva. Jordania, una monarquía constitucional. Y en Malasia, los reyes son elegidos entre miembros de la familia real y sustituidos cada 5 años. Hoy nos centramos en esta monarquía moderna y hacemos un pequeño recorrido para conocerlas mejor. Pero antes, como siempre, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. Como siempre os digo, también seguidme en @estudio5.25 en Instagram para que podamos comunicarnos y podamos leernos lo uno al otro. Hoy vamos a escuchar canciones de estos países que tienen monarquía, pero estoy segura de que algunas de estas os van a sorprender, como por ejemplo la primera, que es de Japón, de un grupo que se llama Baby Metal, y la canción se llama Give Me Chocolate.
El emperador de Japón, literalmente gobernante del cielo o soberano celestial, es el monarca hereditario y jefe de Estado de Japón. El emperador es definido por la Constitución de Japón y se considera el símbolo del Estado japonés y de la unidad del pueblo japonés. Y su posición deriva de la voluntad del pueblo en el que reside el poder soberano. La ley de la Casa Imperial rige la línea de sucesión imperial, de conformidad con su papel constitucional como símbolo nacional y de conformidad con los fallos de la Corte Suprema de Japón. El emperador es personalmente inmune a ser procesado. En virtud de su posición como jefe de la Casa Imperial, el emperador también es reconocido como jefe de la religión sintoísta, que lo considera descendiente directo de la diosa del sol Amaterasu. Según la tradición, el cargo del emperador fue creado en el siglo VII a.C., pero los primeros emperadores históricamente verificables aparecen alrededor del siglo V o VI después de Cristo. Históricamente, el papel del emperador de Japón ha alternado entre un papel simbólico en gran medida ceremonial y el de un gobernante imperial real. Desde el establecimiento del primer shogunato en 1192, los emperadores de Japón rara vez han asumido el papel de comandante supremo en el campo de batalla, a diferencia de muchos monarcas occidentales. Los emperadores japoneses casi siempre han estado controlados por fuerzas políticas externas en diversos grados. Por ejemplo, en 1192 y 1867, los shoguns o sus regentes shiken en Kamakura, que tuvieron lugar entre 1203 y 1333, fueron los gobernantes de facto de Japón, aunque nominalmente fueron nombrados por el emperador. Después de la restauración Meiji en 1868, el emperador fue la encarnación de todo el poder soberano en el reino, consagrado en la Constitución Meiji de 1889. Desde la promulgación de la Constitución de 1947, el papel del emperador ha quedado relegado al de jefe ceremonial del Estado, sin poderes políticos ni siquiera nominales. Por ejemplo, el emperador es el jefe del sistema de honores japonés y confiere órdenes, condecoraciones, medallas, premios, etcétera, etcétera, en nombre del Estado y también en nombre de su pueblo, de acuerdo con el Consejo del Gabinete. Desde mediados del siglo XIX, el emperador y otros miembros de la familia real residen en el Palacio Imperial ubicado en el antiguo emplazamiento del Castillo de Edo, en el corazón de Tokio. La antigua capital, Kioto, es donde antes residían los emperadores durante casi 11 siglos. El cumpleaños del emperador, que actualmente es el 23 de febrero, es un festivo nacional en Japón. Naruhito es el actual emperador de Japón, que accedió al trono del Crisantemo tras la abdicación de su padre, el emperador Akihito, el 1 de mayo de 2019. Es el único monarca y jefe de Estado que queda en el mundo que ostenta el título de emperador. Vamos a escuchar ahora a unos chicos de Tailandia que se llaman Sprite y Gai Gigi, con una canción que en tailandés no sé cómo se pronunciará, pero su traducción es oso. Espero que os guste.แต่เติมเงินทองพี่ก็ไม่หานะเธอบอกมันดูไม่ดีเธอชอบคนที่มันมีฐานะกูกะจะไปเอาตังค์อยู่แล้วอยู่ดีเบิร์นโทรมาหาเอ้ยกูไปดีกว่าเอ้ยกูไปดีกว่าตัวเธอไม่ชอบที่เราไม่ทำอะไรเลยนอกจากเติมอยากไม่พาเธอไปชมที่ใหม่ๆวนอยู่เก่าๆเดิมๆไอ้หนุ่มรูปหล่อสปอร์ตคันใหม่ถูกใจเธอไปเลยเชิญบังเอิญมีนัดต้องกิ๊บต้องนุกต้องพลอยคืนดีอันเด็ดมีเพลินเพลินเพลินเพลินเพลินพี่ไม่มีลุยวิตตองมีแต่นี่ก่อนโตหนูน้องคงน้ำตาน้องเพราะต้องช่วยพี่เอาค่าคอนโดอยู่กับพี่นะมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทน ก็พี่ไม่มีบ้านรองแถมค่ารถพี่ส่งไม่ทันนะกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่น่ะไม่มีตังค์อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทน6 โมงเช้าพระมาพี่ยังไม่ตื่นนั่งชิวกับพี่กายแต่ไม่ได้ดื่มพี่กายก็เปิดถึงรักเก่านั่งโศกเศร้าอยู่เมื่อคืนรักเรานี่แสนอาภัพเพียงเพราะว่าเราไม่มีเงินหมื่น 10,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000ลืมไปนี่ว่าต้องคืนตังค์พี่โน่18,000ใครบอกใครเตือนอะไรใครพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟังน้องไม่ชอบคนทาเลนแต่เธอบอกชอบคนเต้นละบัมบัมบัมบัมบัมบัมบาลาลัมบัมบัมบัมบัมบัมบาลาบาลัมบัมบัมบัมบัมบัมบาลาบาลัมบัมบัมน้องชอบคนเต้นละบัมลุยวิตตองมีแต่นี่ก่อนโตหนูน้องคงน้ำตาน้องเพราะต้องช่วยพี่ออกค่าคอนโดอยู่กับพี่นะมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนก็พี่ไม่มีบ้านรองแถมค่ารถพี่ส่งไม่ทันนะกระเป๋าของพี่ดีออแต่ตัวพี่น่ะไม่มีตังค์อยู่กับพี่น่ะมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนLa monarquía de Tailandia es la forma constitucional de gobierno de Tailandia, antes conocido como Siam. El rey de Tailandia es el jefe de Estado y jefe de la gobernante Casa Real de Chakri. La residencia ceremonial oficial de la monarquía es el Gran Palacio de Bangkok, mientras que la residencia privada ha estado siempre en el Palacio Dusit. El rey de Tailandia es el jefe de Estado, jefe de las Fuerzas Armadas Reales de Tailandia, también seguidor del budismo y defensor de las religiones en el país. El concepto actual de realeza tailandesa evolucionó a lo largo de los 800 años de gobierno absoluto. El primer rey de una Tailandia unificada fue el fundador del reino de Sukhothai, el rey Sri Indraditya. Madre mía, con estos nombres de verdad siempre me quedo atascada. Sri Indraditya, en 1238. Se dice que la idea de esta temprana realeza se basa en dos conceptos derivados del hinduismo y las creencias budistas, que derivan de la vertiente Theravada. El primer concepto se basa en el antiguo indio Katiya o guerrero gobernante, en el que el rey deriva sus poderes del poder militar. El segundo se basa en el concepto budista del Dhammaraya, ya que el budismo se introdujo en Tailandia alrededor del siglo VI después de Cristo. La idea del Dhammaraya, o realeza bajo el Dharma, es que el rey debe gobernar a su pueblo, de acuerdo con el Dharma y las enseñanzas del Buda. Estas ideas fueron reemplazadas brevemente en 1279, cuando el rey Ramkhamhain subió al trono. Ramkhamhain se apartó de la tradición y creó en su lugar un concepto de gobierno paternal, en el que el rey gobierna a su pueblo como un padre gobernaría a su hijo. Esta idea se refuerza en el título y nombre del rey, como todavía se le conoce hoy, Pho Kun Ramanhen, que significa padre gobernante Ramanhen. Esto duró poco. Al final de su reino, los dos viejos conceptos regresaron de nuevo, simbolizando el cambio en el estilo de los reyes. Pho fue cambiado por Phaya, o señor. En vez de padre, se cambió a señor. En junio de 1932, un grupo de estudiantes y militares educados en el extranjero llamados promotores llevaron a cabo una revolución incruenta, tomaron el poder y exigieron que el rey Prajathikhoc concediera al pueblo de Siam o al pueblo de Tailandia una constitución. El rey estuvo de acuerdo y en diciembre de 1932 se concedió al pueblo la constitución, poniendo fin a los 150 años de gobierno absoluto de la familia Chakri. A partir de entonces, el papel del monarca quedó relegado al de un jefe de Estado simbólico y sus poderes fueron ejercidos por normalmente un primer ministro y la Asamblea Nacional. Y bueno, a continuación escuchamos sobre el siguiente país
que ya hablamos de él hace unos programas, que es el reino de Bután. Vamos a escuchar al artista Mamealu, acompañado de Oz, Zincam y Rigiel, con la canción Kanimi. Toxic love ain't a part of me. The joy me look on me, cause that's how it's gotta be. Whoa, Jodo Jonga di not me. This toxic love ain't a part of me. So kind of me. The joy me look on me. Kind of me. Don't care me, watching me. So care to me. Kind of me. We're just friends now, check it up, G. 민둥이 랩 나 신감 썸닝 날로 라니와 날로 할람자이 지기 놓치땐 then we used to fight. Can't believe that I thought that you were my light. 지혜도 줬음 지조 then it's under life. Look my own 지기 this time. Show me look on me, cause that's how it's gotta be. Oh, Jodo Jonga di not me. This toxic love ain't a part of me. Show me look on me, cause that's how it's gotta be. Oh, Jodo Jonga di not me. This toxic love ain't a part of me. So kind of me, the show me. El Druk Gyalpo es el jefe de estado del reino de Bután. Si recordáis del programa que dedicamos a Bután, en idioma Yotka, Bután es conocido como Drukgyul, que se traduce como la tierra del dragón del trueno. Es por esto que los reyes de Bután son conocidos como Druk Gyalpo, que sería el rey dragón. Los butaneses además se llaman a sí mismos Drukpa, que es el pueblo de Bután o el pueblo del dragón, de la tierra del dragón del trueno. El actual soberano de Bután es Jigme Kesar Nangyel Wangchuk, el quinto Druk Gyalpo. Lleva la corona del cuervo, que es la corona oficial que usan los reyes de Bután. Y este rey ha sido el monarca reinante más joven del mundo en el momento de su coronación.
donde solo tenía 28 años. Accedió al trono el 1 de noviembre de 2008, después de que su padre, Jinme Shinge Wanchun, abdicara el trono a su favor. La Constitución confirma la institución de la monarquía y, en este caso, el rey de Bután es el jefe de Estado y el símbolo de la unidad del reino y del pueblo de Bután. La Constitución establece el Choe Sitni, que sería el sistema dual de religión y política de Bután, unificado en la persona del rey, quien, como budista, es el defensor del Choe Sit, que sería, como acabo de decir, religión y política, lo que sería lo temporal y lo secular. Además, el rey es el protector de todas las religiones en Bután. El rey no es responsable ante ningún tribunal de justicia por sus acciones y su persona es sacrosanta. Sin embargo, el rey tiene el mandato de proteger y defender la Constitución en el mejor interés y bienestar del pueblo de Bután. Según la Constitución, el rey promueve la buena voluntad y las buenas relaciones con otros países al recibir invitados estatales y realizar visitas de Estado a otros países. El rey también puede otorgar títulos y condecoraciones, como pasa por ejemplo con nuestro rey aquí en España. También entre las prerrogativas reales se encuentran concesiones de ciudadanía, amnistía, indulto, reducción de pena, etcétera, etcétera. Además, en Bután, el rey nombra a un gran número de funcionarios gubernamentales de alto nivel, ya sean judiciales, auditores, presidentes de constitución anticorrupción, administración pública, etcétera, etcétera. Y se considera también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y la milicia del país. Ahora cambiamos de país, nos vamos a Camboya y vamos a escuchar primero a una canción de un artista que se llama Bon, acompañado de Van Da, y la canción se llama OG Bobby. Espero que os guste. Oh shit, what's up, bro? Hey, OG, what's up? Bro, you know you in Thailand right now. Man, come here this shit. มองถ้าตัวพี่อยากได้น้องพี่ก็คงต้องมองถ้าน้องไม่ทุ่งไม่ท้าพี่ก็คงต้องลองถ้าเธอยังคงไม่มองพี่ก็ต้องอยู่กับบองพี่ก็ต้องอยู่กับบอง Look at me, la mama, I done made it with the broccoli. Now shout out to my people, send the love out to my colony. I put myself in continents, the real ones called the bottom me. The only motherfuckers down the border with apologies. Stay with my chest, I feel it, bougie Benihana. In the place where other rappers only get demolished. Get my shit together while I work and go to college. Get my own money, in your face, bitch, I get deposits. Travel once a year, I only get to see my mama. Save up all my dollars, steady waiting, hidden like a trauma. Step up in the way, I gotta live it like a baller. Biggest in the game before I end up with the baby mama. Yeah, never go soft, cause I'm a demon. Better get lost before they get screaming. Better take over the season. Play this shit back every weekend. Bar for bar, just like a machine. No one else compared to me. 100% blood, sweat, like a queen, killing the scene. มองถ้าตัวพี่อยากได้น้องพี่ก็คงต้องมองถ้าน้องไม่ทุ่งไม่ท้าพี่ก็คงต้องลองถ้าเธอยังคงไม่มองพี่ก็ต้องอยู่กับบองพี่ก็ต้องอยู่กับบองมองถ้าตัวพี่อยากได้น้องพี่ก็คงต้องมองถ้าน้องไม่ทุ่งไม่ท้าพี่ก็คงต้องลองถ้าเธอยังคงไม่มองพี่ก็ต้องอยู่กับบองพี่ก็ต้องอยู่กับบอง Nơi Khmer get had a brother Bao trong che Khmer I can be a teacher Bong mình cho tu li sa It doesn't matter Thôi bong khanh bong sa lanh bong khai chỉ player Ơi nè đi chuyên lươn Bong xâm đáตื่น Cũng cần tràn về Ơi nè đi chuyên lươn Rêu ca lươn Thật bầm xong nông nê Lúc rồi bấy chỗ xa đấy Mà đại ôn pháp thai cùng thấy Mình ban bần mán Ôn rốt Cứ cam sẽ thấy Bong cơ chênh bị sốc Lên mẹ tốc màu đầy thầm ấy Mình chốc chay chỉ mùi nâng ngôn Đã bong chốc chay chỉ mùi đừng thấy Fuck it I'ma run the town with OG Smoking dope shit Motherfucker think they know me But they ain't it They know it They ain't shit Đâm nàng không phải căng mùi Đại nhưng vì hiên bullshit มองถ้าตัวพี่อยากได้น้องพี่ก็คงต้องมองถ้าน้องไม่ทุ่งไม่ท้าพี่ก็คงต้องลองถ้าเธอยังคงไม่มองพี่ก็ต้องอยู่กับบองพี่ก็ต้องอยู่กับบอง Cheers up for the toast,
like Vikings up in the boat. Bring your friends along, I like both. Yeah, it's all wrist beat coach. Put that daycare in the throat. Had to let it be known. Hit songs, no jokes. Certified like both. Yeah, bounce back in my city, ready, set, go. Yeah, let's smoke. Yeah, tie style like bikinis, all of my crib felt like home. Yeah, bulletproof with no layers, hard like blocks, stay for like gators. Man, these bitches think that I'm playing. Easy kill on my slam, even though feeling like doing the most. Yeah, fresh in the boat, spreading the love, bringing the buzz. Better you know how it goes. Yeah, I'm chilling it all in. Bosses never go fold. They say what I do is dope. Raise it a glass of toast. Let's go, gang. มองถ้าตัวพี่อยากได้น้องพี่ก็คงต้องมองถ้าน้องไม่ทงไม่ทักพี่ก็คงต้องลองถ้าเธอยังคงไม่มองพี่ก็ต้องอยู่กับบองพี่ก็ต้องอยู่กับบองมองถ้าตัวพี่อยากได้น้องพี่ก็คงต้องมองถ้าน้องไม่ทงไม่ทักพี่ก็คงต้องลองถ้าเธอยังคงไม่มองพี่ก็ต้องอยู่กับบองพี่ก็ต้องอยู่กับบองน้องจะไปทางไหนเธอคงจะไปLa monarquía de Camboya se refiere a la monarquía constitucional del Reino de Camboya, en la que el rey es el jefe de Estado y jefe de la Casa Real de Norodom. En el periodo contemporáneo, el poder del rey se ha limitado al de una figura simbólica. La monarquía existía al menos desde el año 68 d.C., excepto durante la abolición que hubo entre 1970 a 1993. En 1993, el rey de Camboya ha pasado a ser un monarca electo, lo que le convierte en una de las pocas monarquías electivas del mundo. El rey es elegido de por vida por el Consejo Real del Trono, que está formado por varias figuras políticas y religiosas de alto nivel. Los candidatos se eligen entre descendientes varones del rey Ang Duong que tengan al menos 30 años, de las dos casas reales de Camboya, la de Norodom y la casa de Sisowath. La Constitución de Camboya, promulgada en 1993, estipula que el papel del rey es principalmente ceremonial. Declaró que el rey reinará pero no gobernará, además de ser el símbolo de unidad y continuidad nacional. El rey desempeña importantes funciones de Estado, según lo exige la Constitución. Por ejemplo, nombrar al primer ministro y al gabinete, servir como comandante supremo de las Fuerzas Armadas Reales, firmar el Código Decreto Real, que da derecho a las leyes promulgadas por la legislatura, las propuestas del gabinete, recibir embajadores, etcétera, etcétera. Más o menos lo que hacen la mayoría de reyes hoy en día. El rey también cumple otras funciones no mencionadas explícitamente en la Constitución. Por ejemplo, presidir eventos de importancia nacional, ceremonias religiosas, tradiciones de la nación, apoyar actividades humanitarias, causas filantrópicas y sobre todo representar a Camboya en el extranjero. Aunque en el pasado ha habido mujeres gobernantes, según la Constitución de 1993, actualmente se les prohíbe acceder al trono. Pasamos ahora al siguiente país, que es Arabia Saudí. Vamos a escuchar al artista Saad Lamjared y no sé cómo se pronuncia el nombre de la canción, pero la canción se deletrea LM3ALLEM. Yo doy por hecho que el 3 se pronuncia de alguna manera en árabe, pero no sé cómo. Así que bueno, ahí lo lleváis. انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم هي انت معلم واحنا منك نتعلم معلم انت معلم واحنا منك نتعلم
نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة انت في الحب عبارة خلي العقل حيارة انت عبارة خلي العقل حيارة واللي خلاك ما يفهم يجي يوم ده بيندم اللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم انت معلم واحنا منك نتعلم والله انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم I want you to all say it with me تستاهل طيارة لا طيارة شوية عليك تستاهل طيارة لا طيارة شوية عليك تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي واللي خلاك ما يفهم يجي يوم ده بيندم اللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم لا تسمع اللي يخدعك انت معلم الله يتمعلم La Casa de Saud es la casa real gobernante de Arabia Saudita. Está compuesta por los descendientes de Muhammad bin Saud, fundador del Emirato de Diriyah, conocido como el primer estado saudí, entre 1728 y 1818. Y sus hermanos también, aunque la facción gobernante de la familia está dirigida principalmente por los descendientes de Abdulaziz bin Abdul Rahman, el fundador moderno de Arabia Saudita. Forma una subtribu de la antigua y prominente tribu Banu Hanifa de Arabia, de la que se origina el conocido teólogo árabe del siglo VII, Maslama ibn Habib. Se estima que la familia real en total está compuesta por 15.000 miembros. Sin embargo, la mayor parte del poder, la influencia y la riqueza la posee un grupo de unos 2.000 de ellos. Algunas estimaciones de la riqueza de la familia real calculan su patrimonio neto en aproximadamente 1,4 billones de dólares. Esta cifra incluye la capitalización del mercado de Saudi Aramco, una compañía estatal de petróleo y gas, y sus vastos activos en reservas de combustibles fósiles, lo que la convierte en la familia más rica del mundo y la más rica de la historia. La Casa de Saud ha tenido 4 fases. El jeque de Diriyah, de 1446 a 1744, el Emirato de Diriyah, de 1728 a 1818, marcado por la expansión del salafismo, el Emirato de Nejd, de 1824 a 1891, marcado por continuas luchas internas, y el estado actual, de 1902 hacia el presente, que evolucionó hasta convertirse en el Reino de Arabia Saudita en 1932 y ahora ejerce una influencia considerable en el Medio Oriente. La sucesión al trono en este país estaba diseñada para pasar de un hijo del primer rey, Abdulaziz, a otro. La monarquía era hereditaria por antigüedad agnática hasta 2006, cuando un decreto real dispuso que los futuros reyes saudíes serían elegidos por un comité de príncipes saudíes. El rey Salmán, que reina actualmente,
reemplazó primero al que iba a ser el príncipe heredero, su hermano Mukrin, por su sobrino Muhammad bin Nayef. En 2017, Muhammad bin Nayef fue reemplazado por Mohammed bin Salman, que es el hijo del rey actual, como príncipe heredero tras la aprobación del Consejo de Lealtad, con 31 votos a favor y 3 en contra. El gabinete designado por el rey además incluye, por supuesto, muchos más miembros de la familia real. El sultán del Sultanato de Omán es el jefe de Estado y jefe del gobierno monárquico de Omán y, por supuesto, es el puesto más poderoso del país. Los sultanes de Omán son miembros de la dinastía Abu Said, que ha sido la familia gobernante desde mediados del siglo XVIII. Haytham bin Tariq es el actual sultán y reina desde el 11 de enero de 2020. El artículo 6 de la Constitución dice que el Consejo de la Familia Real tiene 3 días para elegir un nuevo sultán a partir de la fecha en la que el puesto quede vacante. Si el Consejo de la Familia Real no llega a un acuerdo, se debe abrir una carta que contenga un nombre escrito por el sultán anterior en presencia del Consejo de Defensa, compuesto por funcionarios militares y de seguridad, jefes de la Corte Suprema y jefe de Cámara Alta y Baja de la Asamblea Consultiva. El 11 de enero de 2020, la televisión estatal de Omán dijo que el Consejo de la Familia Real, en una carta al Consejo de Defensa, había decidido ceder a la elección que el sultán Qaboos, que fue el anterior, nombró en su testamento. Por lo tanto, se abrió la carta que este sultán anterior dejó, nombrando a su sucesor, que era Haytham bin Tariq. Haytham tiene 2 hijos y 2 hijas, y por eso, el 12 de enero de 2021, el actual sultán cambió oficialmente la ley básica del Estado, estipulando la creación del cargo de príncipe heredero de Omán, y nombró a su primer hijo, Teyazim bin Haytham, como sucesor aparente, convirtiéndolo en el primer príncipe heredero del sultanato. Según estas nuevas normas, el poder pasará del sultán a su hijo mayor. En el caso de que el hijo mayor del sultán ya no exista, por muerte y damos por hecho, el poder pasará al hijo mayor del heredero aparente. Si el heredero no tiene hijo, entonces el poder se debe transferir al mayor de su hermano. En caso de que no tenga hermano, entonces se transferiría al hijo mayor de su hermano y así sucesivamente, como pasa en las monarquías, por ejemplo, europeas. Ahora pasamos a Bahrein y después vamos a escuchar también un poco sobre el estado de Kuwait, pero como no encontraba canciones que me gustaran, os pongo solo una por aquí, que es de el artista Hala Al-Turk y la canción se llama Nawaki Ya El Bahrein. يرسم لنا قلبك بكل كلام الحب نهواجي البحرين تتبعثر الكلمات تتلاقى في حبك
يا غارس الطيبة بذرة غلا من سنين لنا ثمرة رابج حب ووفا شابج أرضك زهت وتزين حمد بن عيسى أشعل ضيا دربك يا غارس الطيبة بذرة غلا من سنين لنا ثمرة رابج حب ووفا شابج أرضك زهت وتزين يا غارس الطيبة بذرة غلا من سنين لين ثمرة رابج حب ووفا شابج البحرين يا هاي El rey del reino de Bahrein es el monarca y jefe de estado del reino de Bahrein, obviamente. La casa de califa ha sido la familia gobernante desde 1783 y entre 1783 y 1971 el monarca de Bahrein ha obtenido el título de Hakim y también más adelante también el título de Emir. El 14 de febrero de 2002 el emir de Bahrein, Hamad bin Isa al-Khalifa, declaró a Bahrein reino y se proclamó primer rey. El rey disfruta de amplios poderes que incluyen nombrar al primer ministro y al gabinete, ejercer el mando supremo de las fuerzas de defensa, presidir el Consejo Judicial Superior, nombrar la Cámara Alta del Parlamento y disolver la Cámara Baja electa. El rey también ostenta el título honorífico de jeque, que literalmente significa anciano. Comúnmente designa a un jefe tribal o a un erudito musulmán, aunque también se utiliza como título honorífico para personas que afirman ser descendientes, ya sea por línea paterna o línea materna, de Hassan ibn Ali o Hussein bin Ali, nietos del profeta islámico Mahoma. Los al-Khalifa profesan el Islam sunita y pertenecen a la tribu An-Nisa. En 2010, aproximadamente, la mitad de los ministros del en ejercicio del gabinete de Bahrein eran miembros de esta familia real y el primer ministro del país, Salman bin Hamad al-Khalifa, es hijo del rey actual. Pasamos ahora a el Emirato del Estado de Kuwait. En Kuwait, el emir es el monarca y jefe de estado y es el cargo más poderoso del país. Y todos los emires son miembros de la dinastía al-Sabah. El jefe, Mishal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, tiene muchos apellidos este buen señor, se convirtió en emir de Kuwait el 16 de diciembre de 2023, tras la muerte de Nawaf al-Hamad al-Jaber al-Sabah, que también tiene unos cuantos apellidos. Mishal es el emir de Kuwait y pasó la mayor parte de su carrera en el aparato de seguridad e inteligencia de Kuwait, antes de convertirse en emir a los 83 años. La sucesión al trono se limitó a los descendientes de Mubarak al-Sabah. La posición de emir también se alternaba antiguamente entre las dos ramas principales de la familia al-Sabah, que son las ramas al-Ahmed y al-Salem. El emir reinante debe nombrar al primer ministro y también un heredero aparente dentro del año siguiente a su ascenso al trono. El candidato debe ser considerado príncipe heredero. El candidato para poder ser considerado príncipe heredero debe ser un miembro de alto rango de la familia al-Sabah. La compensación anual del emir se ha fijado desde 2017 en $50 millones cubatíes. El 15 de febrero de 2024, Mishal disolvió la Asamblea Nacional en medio de una escalada de tensiones entre el gobierno y los parlamentarios, lo que provocó un estancamiento de todo el país exacerbado por el uso del lenguaje ofensivo e inapropiado dentro de las cámaras parlamentarias. 3 meses después, el 10 de mayo, disolvió el Parlamento por segunda vez y suspendió determinados artículos constitucionales por un periodo no superior a 4 años, tras semanas de tensión entre los diferentes partidos políticos.
Posteriormente, al final, en abril, terminó haciendo unas elecciones anticipadas. El emir del Estado de Qatar es el monarca y jefe de Estado del país. El emir es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el que garantiza la Constitución. Además, ostenta la posición más poderosa del país y tiene un papel destacado en las relaciones exteriores. Los emires son miembros de la casa de Al Thani, cuyos orígenes se encuentran en los Banu Tamim, una de las tribus más grandes de la península arábiga. Ha habido 8 gobernantes de Qatar, todos miembros de la familia Al Thani. Y el jefe Mohammed bin Thani es reconocido como el primer gobernante desde 1851, cuando logró la unión de las tribus del país bajo su liderazgo. Qatar pasó a formar parte del Imperio Otomano en 1871, aunque el jeque Mohammed retuvo el control de su asunto interno. Tras la victoria de su ejército en la batalla de Al-Wahba, en marzo de 1893, el segundo gobernante, el jefe Jassim bin Mohammed Al Thani, fundó el Estado de Qatar, aunque siguió siendo parte del Imperio Otomano hasta julio de 1913. Los otomanos mantuvieron una presencia militar en Qatar hasta agosto de 1915 y el jefe Abdullah bin Jassim Al Thani firmó el Tratado Anglo-Qatarí el 3 de noviembre de 1916. Qatar entonces se convirtió en Estado independiente el 3 de septiembre de 1971 y desde entonces se considera que el gobernante principal se le llama el emir. La Constitución Permanente del Estado de Qatar, publicada en 2005, dicta que el gobierno es hereditario y se limita a los descendientes de Hamad bin Khalifa Al Thani. El orden de sucesión en Qatar se determina mediante nombramiento dentro de la casa de Al Thani. El ex emir de Qatar, jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, nombró a su cuarto hijo, Tamim, heredero forzoso el 5 de agosto de 2003, después de que su hijo mayor, Jassim, renunciara a su derecho al trono en favor de Tamim. Ahora pasamos al siguiente, ya nos quedan poquitos países que comentar. El siguiente es Jordania, que seguro que para muchos lo tenemos más cercano. El rey del reino hachemita de Jordania es el jefe de Estado monárquico del país. Jordania es una monarquía constitucional, sin embargo, el rey tiene algo más de poder ejecutivo y legislativo que el que suelen tener los monarcas constitucionales. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Jordania y nombrador del primer ministro de Jordania es el rey. Y también suele nombrar, aunque no obligatoriamente, a los directores de las agencias de seguridad. También nombra a los miembros de la Cámara Alta del Senado, así como a los miembros del Tribunal Constitucional. El rey actual, Abdullah II, subió al trono el 7 de febrero de 1999 tras la muerte de su padre Hussein. Los hijos de Hussein bin Ali, el gran emir y sharif de la Meca, fueron nombrados reyes de Irak y Jordania después de la revuelta árabe y la Primera Guerra Mundial. La monarquía jordana se estableció en 1921 y Abdullah I se convirtió en emir del Emirato de Transjordania, cargo que ocupó desde el 11 de abril de 1921 hasta que Transjordania obtuvo su independencia el 25 de mayo de 1946 como reino hachemita de Transjordania. Una vez que se obtuvo la independencia, Abdullah fue coronado como el primer monarca del país. El nombre del país se redujo a Reino Hashemita de Jordania el 26 de abril de 1949, después de que el reino tuviera el control de ambos lados del río Jordán como resultado de la guerra árabe-israelí de 1948. El sultán de Brunei es el jefe de Estado monárquico de Brunei y jefe de gobierno en su calidad de primer ministro. Desde la independencia de los británicos en 1984, solo ha reinado un sultán, aunque la institución real se remonta al siglo XIV. Se puede considerar al sultán de Brunei como sinónimo de la casa gobernante de Bolkiah y se remontan generaciones desde el primer sultán, Muhammad Shah, interrumpido temporalmente por el 13º sultán, Abdul Hakul Mubil, quien a su vez fue depuesto por un miembro de la casa de Bolkiah. El título completo del sultán es Su Majestad el Sultán Iyán Di Pertuan de Brunei Darussalam. Yo tenía que dejar esto aquí metido porque me ha parecido muy cookie. Y bueno, para terminar el programa de hoy vamos a hablar de la última monarquía que tenía apuntada, que es la monarquía de Malasia.
Las monarquías de Malasia existen en cada uno de los 9 estados malayos bajo el sistema de monarquía constitucional, tal como se practica en el país. El sistema político de Malasia se basa en un sistema parlamentario de Westminster en combinación con características de una federación. 9 de los estados de Malasia están encabezados constitucionalmente por gobernantes malayos tradicionales, denominados colectivamente estados malayos. Las constituciones estatales limitan la elegibilidad para los tronos a los musulmanes malayos varones de ascendencia real. 7 son monarquía hereditaria basada en la primogenitura agnática: Kedam, Kelantan, Johor, Perlis, Pahang, Segalor y Terengganu. En Perak, el trono rota entre 3 ramas de la familia real, basándose libremente en la antigüedad agnática. Un estado, Negeri Sembilan, es una monarquía electiva. El gobernante es elegido entre los miembros varones de la familia real por jefe hereditario. Todos los gobernantes, excepto los de Perlis y Negeri Sembilan, utilizan el título de sultán. El gobernante de Perlis se llama Raya, mientras que el gobernante de Negeri Sembilan se le conoce como Jandi Pertuan Besar. Cada 5 años, o cuando se produce una vacante, los gobernantes se reúnen como conferencia de gobernantes, o en malayo, Majlis Raya Raya, para elegir entre ellos al Jandi Pertuan Agong, que sería el monarca constitucional federal y jefe de estado de todo el país. Como el Jandi Pertuan Agong es elegido entre los gobernantes, Malasia, al final en su conjunto, también es una monarquía electiva. Y bueno, hemos llegado al final del programa y para cerrarlo vamos a escuchar una canción que se titula Bunga y son de las artistas malayas Intan Payun y Noradiza Idris. A mí me ha encantado esta canción, si queréis ver el videoclip las chicas salen muy guapas con su hijab, así que os lo recomiendo también. Si queréis que hagamos algún programa sobre la historia de alguna de estas casas reales o de todas, o si queréis que hablemos de algún monarca en concreto, solo tenéis que decírmelo a través de Instagram en @estudio5.25. Y como siempre, nos volvemos a escuchar el próximo miércoles a las 8 de la tarde. Así que nada, que tengáis una buena semana. ¡Chao, chao! Kunci